Muy bien, chicos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Oli, ¿Qué tal? ¿Qué tal? buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Buenos días a todos. Estamos aquí conectándonos para iniciar nuestra clase el día de hoy, ¿sí? Hoy día nos toca el curso de física y vamos a estar entrando a un nuevo tema. Ahí está, muy bien, Valeria. Vamos a estar por entrando favor, mis puntos. Fíjense temprano, ahí muy bien. puntual con la cámara, por favor. Está bien, excelente, excelente. Ahí está, vamos a poner su punto de asistencia entonces antes que me olvide. Ahí está, ahí está. Muy bien, muy bien. Ahí está Valeria, ahí está Valentina, también a Leonardo también que está por ahí. Está incógnito, pero ahí está. Muy bien, como les decía, vamos a estar iniciando un nuevo tema esta semana en física también, al igual que lo hicimos en RM, ¿no? Que ya va a entrar para la segunda parte de nuestro bimestre, ¿ya? Así que vamos a estar viendo este tema, hoy día nos toca dinámica, ¿ya? Bueno, es un tema que probablemente lo han visto el año pasado, pero vamos a estar repasando igual los conceptos más importantes para que se nos queden bien claros, ¿ya? Está relacionado con el tema anterior también que fue estática, ¿ya? Así que vamos a estar recordando algunas cositas de ahí también, ¿ya? Muy bien, pues vamos a empezar entonces. Vamos a empezar con la parte de la teoría y vamos a empezar viendo qué es la dinámica, ¿ya? ¿Cómo podemos entender la dinámica? ¿Qué es? Bueno, en su expresión más sencilla, podemos decir que es la parte de la física, de la mecánica también, que estudia la relación entre el movimiento de los cuerpos y las causas que lo producen, ¿no? Si bien es cierto, en cinemática, en el MRU, MRV, nosotros estudiamos el movimiento de los objetos, ¿no? Estudiamos cuál es la velocidad, cuál es la aceleración, cuánto es la distancia, ¿no? que corresponde a todos estos. Eh, Ahora vamos a centrarnos también, además de ello, qué fuerzas intervienen. O sea, es como una combinación del tema de cinemática, ¿no? De MRU, MRV, con el tema anterior de estática, porque en el tema anterior de estática vimos fuerzas, ¿no? Cómo actúan las fuerzas para que se mantenga en equilibrio un cuerpo, ¿ya? Entonces ahora vamos a integrar esas dos áreas, lo de cinemática con lo de estática, para entrar a este tema que es dinámica. Entonces, fue Sir Isaac Newton, el que estudió una de las mentes más brillantes de la humanidad. El personaje que está por acá, está Sir Isaac Newton, se los presento. El que estudió precisamente el desarrollo de estos fenómenos, ¿no? Y además, él enunció tres leyes fundamentales en su libro Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, ¿no? Así es. Se llamaba su obra cumbre. En ese libro, Sir Isaac Newton estableció tres leyes principales, que son las que establecen el movimiento. Una de ellas ya la vimos, la clase pasada, o en el tema anterior, vimos esta ley, ¿no? La ley de acción y reacción. Cuando sucede una acción, se provoca una reacción en sentido contrario, ¿no? Que contrasta, digamos, o contrarresta esa acción, ¿no? Si uno empuja para un lado, el otro empuja para otro lado, ¿no? Así es, ley de acción y reacción. Esta ya la vimos. Ahora vamos a agregar dos leyes más, la primera y la segunda ley. La primera es la llamada ley de la inercia y la segunda es llamada la ley de la fuerza, ¿no? O definición de la aceleración también se le llama, ¿no? Estas tres leyes fueron las que permitieron comprender cómo se desarrolla el movimiento y además las causas, ¿no? O sea, no solamente estudiamos cómo se mueven los objetos, sino también por qué se mueven o qué es lo que causa su movimiento, ¿ya? Entonces vamos a ver esas tres leyes una por una, bueno, las dos que nos faltan, y entender su relación, ¿ya? Primera ley de Newton o ley de la inercia. La primera ley establece lo siguiente: todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento a una velocidad constante, mientras que sobre el cuerpo no actúe una fuerza resultante exterior que lo obligue a cambiar de velocidad, ¿ya?
esta inercia se va a manifestar tanto en cuerpos como una resistencia, ¿no? Cuando se trata de cambiar la velocidad. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, tenemos acá dos ejemplos. Supongamos que aquí, ¿no? Tenemos una persona que está sobre una plataforma. Podemos imaginar que es un patín, por ejemplo, ¿no? Un patín, una patineta, un skateboard, ¿no? No sé si alguna vez ustedes han manejado un skateboard o han intentado aprender a patinar en skateboard, ¿no? Ya, imaginemos que ahí tenemos, ¿no? un skater, ¿no? Los que manejan skateboard. Y está avanzando a una velocidad constante, o sea, está avanzando normal, ¿no? Tanto el skateboard como la persona. Los dos están yendo a la misma velocidad. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si se empuja este skateboard solamente a este por la parte de abajo, ¿no? Por ejemplo, si se choca contra un escalón, ¿no? Supongamos que está en el piso, llega un escalón y se choca. ¿Qué va a pasar? ¿El skateboard seguirá avanzando? No, pues no, evidentemente, porque se detiene al chocar contra esa superficie. ¿Pero ahí acaba la historia? No. ¿Qué va a pasar con el chico, la persona que estaba en la parte de arriba? Cuando sucede ese impacto, como él estaba yendo a cierta velocidad constante, él va a continuar con su velocidad, ¿no? Así es. A la física no le importa si te fracturas un hueso, ¿no? Si te rompes el cráneo, si te sale un tumor en la cabeza, ¿no? Nada, no le importa. Las leyes de la física se cumplen igual para todos, ¿no? Bueno, aquí en la Tierra al menos se va a cumplir. Entonces la inercia, ¿qué es la inercia? La inercia es ese estado de conservación del movimiento. Como él estaba en movimiento, estaba yendo a cierta velocidad, se estaba moviendo, no importa lo que le pase, ¿no? a su skateboard, él va a continuar con esa misma velocidad, ¿no? Esa velocidad V va a continuar para la persona que estaba en la parte superior. Entonces él se sigue moviendo. Obviamente, al no tener su skateboard, ¿qué va a pasar? Como el skateboard tiene rueditas, ¿no? Esas rueditas le permitían continuar moviéndose. Como la persona ya no va a tener el skateboard, va a salir volando, pues, ¿no? Por los aires. Y al no tener pues una superficie que le permita seguir moviéndose, solamente se va a caer, pues, ¿no? Se cae y ya pues no se va a romper una pierna, ¿no? Un brazo, ¿no? Se va a caer, pues, ¿no? O qué sé yo, ¿no? La cosa es que va a estar golpeado un buen tiempo. ¿Ya? Entonces, eso va a suceder. ¿Por qué? Porque la velocidad que él tenía se mantiene debido a la ley de la inercia. La ley de inercia me dice eso, ¿no? Todo cuerpo que está en movimiento va a continuar moviéndose siempre, a no ser que actúe una fuerza exterior que lo obligue a cambiar de velocidad. En este caso, la fuerza fue la reacción del escalón, ¿no? Como este escalón actuó sobre el skateboard, entonces el skateboard se frenó. El skateboard tenía una velocidad, pero se frenó, cambió su velocidad. En cambio, la persona, como no actuó ninguna fuerza sobre él, sencillamente continuó con su velocidad. Continuó con su velocidad y luego, lamentablemente, debido a la gravedad, ¿no? La gravedad ya saben ustedes que impulsa los objetos hacia abajo, se cayó, pues, ¿no? La gravedad lo obligó a caerse, ¿no? A ver, Valeria ahí ha levantado la mano. ¿Quieres hacer alguna pregunta, Valeria? Pregunta nomás. No, no sé por qué sale eso. Eso es una forma educada, en realidad, de pedir participación mediante el Zoom. ¿Que sí? No, no quiero participar, profesor, aún no. No, Ya. no sé por qué salió esa manito, de verdad. Ahí hay unos tres puntitos. Tú pones ahí, Sí, sale levantar la pero no mano. ha apretado nada, mire. Y si O vuelves sea, a poner, ahí sale bajar la mano. Vuelves a poner los tres puntitos, ahí sale bajar la mano. Y ahí puedes bajar la mano. es que me sale una mano con aplauso y luego me sale como un, qué bien, ok, así, pero sí, pues. Ya, eso querías poner. O sea, así, me sale así. Claro, está bien. Eso sí puedes poner y eso se desaparece automáticamente. Pero cuando levantas la mano, La verdad no sé por qué no se desaparece. hay otra opción que dice bajar la mano. Tienes que buscar esa opción por ahí. Ahí Ah, está. ya. Ahora sí.
Profesor, la Ah, tecnología, está no, bien, no, está no, bien. no. Está bien, está bien. Están aprendiendo, chicos. Están aprendiendo. Sí, tienen que acostumbrarse porque después cuando están en academia, instituto, universidad, donde sea, van a tener clases online. Ya está, muy bien. Continuamos entonces. Como les decía, entonces la inercia nos dice que un cuerpo va a mantener su velocidad a no ser que una fuerza externa lo obligue a cambiar. ¿Ya? Muy bien, luego va a suceder el otro caso también, cuando la plataforma que está en reposo se empuja, ¿no? Si teníamos a la persona que está quieta, el skateboard también está quieto, no se va a mover, está en reposo, no se va a mover, su velocidad no va a cambiar a no ser que alguien empuje, pues, ¿no? En este caso, los skaters con su pie derecho, ¿no? Se impulsan, con su pie derecho se impulsan e inician su movimiento, ¿no? Entonces, la ley de la inercia se cumple siempre, al menos para toda persona que esté, ¿no?, aquí en la Tierra, siempre se va a cumplir esta ley de la inercia, ¿no? Por eso es que los resultados de los accidentes son desastrosos, lamentablemente, ¿no? Cumpliendo la ley de la inercia, cuando un automóvil choca, la persona no tiene otra opción que salir volando por los aires. Así, por eso, chicos, pónganse su cinturón de seguridad cuando estén en un taxi, ¿no? En un Uber, ¿ya? Siempre protejan su seguridad, porque eso actúe como una fuerza de resistencia que les va a contrarrestar esa fuerza externa, ¿no? O esa velocidad con la que ustedes van impulsados, ¿ya? Muy bien, espero que haya quedado claro. Vamos a continuar con la segunda ley, ¿ya? En los ejemplos lo vamos a entender mejor, no se preocupen. Segunda ley de Newton. La segunda ley me dice: toda fuerza resultante no nula que actúe sobre un cuerpo le va a producir una aceleración, que será la misma o de la misma dirección y sentido que aquella. Y su valor será directamente proporcional a la fuerza, pero inversamente proporcional a su masa, ¿ya? En otras palabras, nos están hablando de la aceleración y la relación que va a tener con la fuerza y la relación que va a tener con la masa, ¿ya? Es como que una definición de lo que es la aceleración. Entonces Newton nos dice que si tenemos un cuerpo, ¿no?, que actúan varias fuerzas, estas fuerzas pueden ser reemplazadas por una sola fuerza resultante, ¿no? Es decir, cuando un cuerpo está sometido a varias fuerzas, lo que a nosotros nos interesa saber es cuál es la fuerza resultante, ¿ya? O sea, no nos van a interesar las fuerzas por separado, ¿no? Porque analizar una por una sería muy complicado. Lo que vamos a hacer es todas estas las vamos a resumir en una sola, que es la fuerza resultante. Y en base a esa fuerza resultante, nosotros vamos a hallar esta relación, ¿no? La relación va a ser que la aceleración es igual a la fuerza resultante sobre la masa, ¿no? Por eso nos decía ahí, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, por eso está en un mismo nivel, pero inversamente proporcional a la masa, por eso está en otro nivel, ¿no? Resumiendo la fórmula, podríamos decir que esta se puede resumir así. La fuerza resultante, que es la suma de fuerzas, va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿no? El famoso FUMA, ¿no? FUMA, ¿no? La M y la A, ¿ya? Fuerza es igual a masa por aceleración. Esta es la formulita más sencilla, digamos, que podemos obtener de aquí, ¿no? ¿Ya? Ojo que esta es fuerza resultante, ¿ya? No se olviden que es fuerza resultante. No vayan a poner una por una, ¿ya? Entonces, F es la fuerza resultante que se mide en Newton, ya sabemos eso. Masa se mide en kilogramos, aceleración metros por segundo cuadrado, ¿ya? FUMA para que se acuerden, ¿no? FUMA, le quitan la U y ya está. Fuerza es igual a masa por aceleración. Muy bien. En base a esas dos leyes, entonces, vamos a aplicar los ejercicios. Pero vamos a ver un detalle más. También existe esta aplicación de las leyes al movimiento circular, ¿ya? Lo que se llama la dinámica circular. En la dinámica circular, ¿qué sucede? Bueno, todo cuerpo que va a desarrollar un movimiento circular, que también lo hemos visto, va a tener una fuerza constante. Va a apuntar hacia el centro. A este se le llama fuerza centrípeta, ¿ya? O sea, cuando tenemos, por ejemplo, una pelotita que está girando, 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 ¿no?
en base a un centro, ustedes saben que esa pelotita tiene que estar sujeta por algo, ¿no? Ya, esa cuerda, ese hilo, nosotros, ¿no?, que utilizamos para girar la pelotita, es el que va a producir esta fuerza llamada fuerza centrípeta. Entonces, al girar, esta fuerza centrípeta también va a cumplir con la fuerza o la segunda ley de Newton, ¿ya? Esta fuerza centrípeta entonces va a provocar esta aceleración. Como apunta hacia el centro, se le llama aceleración centrípeta, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser las propiedades dinámicas? Cumpliendo la misma ley, solamente que le vamos a denominar a esta fuerza centrípeta y a esta aceleración centrípeta, ¿no? Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta. Ahora, lo que sí tenemos que recordar es que en el tema de MCU habíamos visto que la aceleración centrípeta tenía sus propias fórmulas, ¿no? La aceleración centrípeta se puede escribir también así. Velocidad lineal al cuadrado por radio. Perdón, entre radio, ¿no? Velocidad lineal al cuadrado entre radio. O también la aceleración centrípeta se puede escribir así. Velocidad angular al cuadrado por radio, ¿ya? Entonces, es la misma fórmula, en realidad es una sola, solamente que la aceleración centrípeta tiene varias formas de expresarse, ¿ya? Eso ya habíamos visto, como les digo, en el tema de MCU, ¿no? La primera o la segunda. En total nos dan 3 formulitas ahí que podemos usar para el caso de dinámica circular, cuando el movimiento sea circular, ¿ya? Muy bien, vamos a ver ahora sí los ejercicios para empezar a aplicar lo que hemos visto hasta ahora. Número 1. Número 1 me dice, al bloque de 4 kilogramos se le aplica una fuerza F de módulo 20 newton, tal como se muestra ahí. Ahí tenemos el bloque. Ahí tenemos el bloque. El bloque dice pesa 4 kilogramos. Ajá. Entonces, si hay un peso, tenemos que recordar, perdón, si hay una masa, tenemos que recordar que hay un, ya lo dije, ¿no? Hay un peso. Entonces, hay que graficar siempre. En nuestro gráfico ponemos ahí, así, una flechita hacia abajo que significa peso, ¿no? ¿Cuál es la fórmula del peso? A ver, ¿alguien se acuerda? Fórmula del peso. ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, es masa por G. ¿Qué significaba G? Gravedad, ¿ya? Masa por gravedad, así es. Esta va a ser la formulita del peso. Pero bueno, eso es para tenerlo como referencia, ¿no? Vamos a ver si es necesario, lo usamos. Profesor, si no. pero ahí es 4 kilogramos, bueno, o sea, sería 40. Claro, aquí sería aplicando la formulita, reemplazando los valores que me da, sería 4 por 10, 40, ¿no? 4 por 10, 40 newton. Bueno, eso es para hacer un análisis. Vamos a ver si nos resulta útil o no, porque aquí también tenemos que recordar que el piso muestra una resistencia, ¿no? La resistencia del piso contrarresta esa fuerza de resistencia, o también llamada fuerza normal, ¿no? Esta fuerza contrarresta, digamos, ese peso. Entonces, como que ahí ya se están cancelando, ¿no? Pero nos dicen otros datos. También nos dicen que experimenta una fuerza F que le está empujando. Esta fuerza tiene 20 newton. Con 20. Ajá, esta fuerza por acá, 20 newton. Y el cuerpo se está moviendo. Entonces me piden calcular la aceleración que experimenta el bloque. Entonces, utilizando la segunda ley de Newton, ¿no?, o la ley de la fuerza, por acá, segunda ley de Newton. ¿Qué nos decía la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton nos define precisamente la aceleración, ¿no?, o la fuerza en base a la aceleración. ¿Ya? Entonces la segunda ley de Newton fuma, ¿no? La fuerza resultante será igual a masa por gravedad a aceleración, ¿ya? Aceleración. A aceleración. Fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Esa es la segunda ley de Newton, ¿ya? Entonces, aquí la única fuerza resultante, como estas dos se contrarrestan, no las vamos a tomar en cuenta,
solamente vamos a tomar en cuenta a esta de aquí. Esta es la fuerza resultante, ¿no? Así es. Entonces, aquí mi fuerza resultante será 20. Vamos a reemplazarla aquí. Es igual a masa. Mi masa vale 4, así es. Por mi aceleración, que es lo que quiero hallar. Nada más, eso es todo, ¿no? Eso es todo porque ya dijimos que estas dos fuerzas se contrarrestan, así que no intervendrían ahí. Entonces, tengo aquí 20 es igual a 4 por A. Este 4 pasa a dividir y me da como resultado mi aceleración 20 entre 4, 5. Así es, nada más. 5, ¿qué? 5 metros por segundo al cuadrado. Nada más, eso sería todo. Eso sería todo. ¿Ah? Así de sencillo. Porque me están pidiendo solamente la aceleración. ¿Ya? Entonces, está sencillo en realidad. ¿Ya? Vamos a ver el 2, a ver cómo hacemos aquí. Según la figura mostrada, el bloque acelera a razón de 4 metros por segundo cuadrado. Ajá, ya me están dando la aceleración ahí. Vamos a colocarla. Entonces aquí aceleración es igual a 4 metros por segundo cuadrado. Calcula el módulo de la fuerza F. Ah, ya. Esta fuerza F está incidiendo en el movimiento porque el movimiento se da hacia la izquierda, pero la fuerza está yendo hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahí qué tenemos que hacer. Bueno, tenemos que aplicar la misma propiedad, ¿no? Como existe una aceleración, entonces, aplicando la segunda ley de Newton, tenemos también la fuerza resultante. Fuerza resultante es Profe, y igual. ahí no sería necesario el de eso del pesito, pues, del 3 kilogramos. ¿El peso? Claro, podemos Ajá. ponerlo también, ¿no? Ahí el peso. Pero hay que Pero es recordar, necesario, digo. necesario no tanto, ¿no? Porque ya hemos explicado que el piso reacciona contrarrestando el peso. Entonces, Ah, ya. claro, ya no interfiere, digamos. Si el movimiento Mm. fuera en diagonal, ahí podríamos decir que sí, ¿no? Porque como la fuerza es diagonal, tenemos que descomponer componente en X, componente en Y. Pero en este caso, como es plano, todavía no es necesario, ¿no? Ya luego vamos a ver otros casos donde sí puede que sí sea necesario, ¿ya? Pero aquí no. Las fuerzas que intervienen de esta manera son estas dos, entonces, ¿no? Observamos ahí. Ya que el movimiento, estas rayitas de aquí, si se dan cuenta, nos indican que el cuerpo se está moviendo hacia la izquierda, ¿no? Se está moviendo hacia allá. Entonces ya nos dan una idea más o menos también de cómo se produce, ¿no? El movimiento. Ya, entonces, a ver, vamos a ver. La fuerza resultante va a ser la diferencia de esas dos, ¿no? Porque una se mueve hacia la derecha y otra se mueve hacia la izquierda, ¿no? Así es. Es más, les podemos poner signos, ¿no? Podemos poner signos. Ustedes saben que los objetos que van hacia la derecha se le coloca el signo más, ¿no? Por convención, como que yendo hacia los positivos. Y los que van hacia la izquierda, o la dirección de la izquierda, se le pone el signo menos, ¿no? Podríamos decirlo así. Signo menos, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, bueno, la idea es que sea la diferencia de ambos, se restan ambos. Entonces, la fuerza resultante será la diferencia de ambos, ¿ya? Vamos a poner en este caso menos 20 más F, como son signos diferentes, se van a restar, así es igual a la masa que es 3 kilogramos, por la aceleración. Y en este caso la aceleración también va hacia la izquierda, entonces también le podemos poner el signo menos. Menos 4, entonces. Claro, menos 4. Ya está. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Entonces ahí tenemos menos 20 más F. Y acá tenemos 3 por 4. 3 por 4 me dará... Menos 12. Claro, me dará menos 12. Así es, ¿no? Finalmente, el F será la diferencia. Este 20 que está restando pasa al otro lado sumando, ¿verdad? Sumando. Será menos 12 más 20. Y eso me dará
como este es mayor, se restan, pues, ¿no? Y me va a quedar positivo. F me dará más 8. Más 8 newton. Así es, ¿no? Ese va a ser el valor final que me va a dar. Y es lógico porque como esta fuerza es menor que la otra, por eso es que el objeto se va hacia allá, pues, ¿no? Se va hacia la izquierda. Claro, si el objeto fuera, si la fuerza F fuera menor, fuera más pequeña, o mejor dicho, si fuera mayor que 20, se iría hacia la derecha. Pero como la fuerza F es menor, por eso es que el objeto se va hacia la izquierda. ¿Ya? Ese sería el resultado. ¿Sí? ¿Se entendió entonces? Sí. Ya está. Aquí tenemos que tener cuidado, sí, un poquito con los signos. ¿Ya? Con los signos vamos a tener cuidado, sobre todo a la hora de calcular la fuerza resultante. ¿Ya? Porque hay que recordar que la fuerza es un vector. Y al ser un vector, ¿eso qué significa? Que no solamente tiene un valor, sino que también tiene una dirección. ¿Ya? Entonces, si tenemos una fuerza así, va a tener signo positivo. Si tenemos una fuerza así, va a tener signo negativo. O sea, así, positivo, negativo. Igual si va arriba o abajo. Si va arriba va a tener positivo, si va abajo va a tener negativo. Positivo, negativo. Entonces siempre hay que considerar esos signos, ¿ya? En las fuerzas. Y también en la aceleración, ¿ya? La aceleración igualito, ¿ya? Esto se aplica para todo lo que son vectores. Vectores, ¿ya? Ahora, cuando me pidan el módulo de la aceleración, ya, el módulo de la aceleración ya es su valor absoluto, ¿no? Ahí sí me olvido de los signos, ¿ya? Pero si no me piden el módulo, tengo que incluir ahí sus signos, ¿ya? Muy bien, eso lo vamos a ir recordando en los ejercicios. Vamos a avanzar a ver con un par más, ¿ya? Aquí hay que hacer una corrección, ¿ya? Aquí supuestamente salía 32, hay que hacerle la corrección es 8, 8 salía. Ya, muy bien. Número 3. Calcula el módulo de la aceleración en el bloque de 30 kilogramos. Ya, aquí vamos a hacer una descomposición, porque si se dan cuenta aquí, fíjense, la fuerza de aquí está en diagonal, ¿no? Esta fuerza de acá, 50, está en diagonal, formando 37 grados. Y entonces en ese caso sí tenemos que realizar, ¿qué cosa? La descomposición. Vamos a descomponer esta fuerza de 5 kilogramos en sus dos componentes. Su componente en Y y su componente en X, ¿no? Ya está. Entonces, haciendo la descomposición, construimos un triangulito de esta manera. Hacia allá esta parte, hacia allá esta parte. O podemos ponerlo para el otro lado mejor, ¿no? Esto lo trasladamos un poquito a la izquierda. Esto sigue estando hacia allá. Y la diagonal, que era el dato, sigue estando acá, ¿no? Ya está. Esto vale 50. Esto vale 37. Esto sabemos que es 90. Este tiene que ser 53, ¿no? Ya. En el 90 A se le 37. opone 5K. Claro, este es 5K. Entonces de ahí sacamos que el K vale 10, ¿no? 10. Claro, al ojo el K vale 10. A 37 se le pone 3K. Al 53 se le 30. pone 4K. Entonces ahí tenemos que este es 40. 40 y este es 30. Ya está. Entonces la fuerza en el eje Y será 30. Este va a ser 30 newton. Y la fuerza en el eje X va a ser 40 newton. Ya está. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos un 30 hacia arriba. 30 newtons hacia arriba que están jalando al objeto, digamos, ¿no? Tenemos 5 newtons que están presionando hacia abajo, pero no hay que olvidar que el objeto Ahí tiene su sería peso. menos. Claro, un ratito. Hay que identificar todas las fuerzas primero. Tenemos que el peso del objeto, al ser 30 por 10, 300, ¿no? 3. Claro. Pero no hay que olvidar que existe una reacción del piso. Entonces aquí la reacción del piso va a contrarrestar eso, ¿no? Entonces estos dos, este R y este 30 se suman, ¿no? Se
Se suman los dos y se contrarrestan con el peso y la fuerza del 5N, ¿no? ¿Por qué? Porque el movimiento solo se produce en el eje X. El cuerpo solamente va hacia la derecha, no está yendo a ningún otro sitio, ¿no? Solamente va hacia la derecha. Entonces, las fuerzas en el eje Y se cancelan, ¿no? Ya no los vamos a tomar en cuenta entonces. Solamente vamos a trabajar en el eje X. Entonces, nos fijamos en el eje X. Claro, en el eje X, una va a tener signo positivo, otra va a tener signo negativo, ¿no? ¿Quién tendrá signo positivo? Tenemos el 100 y tenemos el 40. ¿Quién de los dos tendrá positivo? El 100. Claro, el 100, ¿ya? Porque va hacia la derecha, hacia los positivos. Y el 40, negativo. ¿Ya? Negativo. Solamente esas dos fuerzas en el eje X. Entonces ahí aplicamos la segunda ley de Newton. La que me dice que la fuerza resultante será igual a la masa por la aceleración. Ahí está. Fuma. Entonces, aplicando esa ley, voy a encontrar primero la resultante. La resultante será la diferencia de esas dos, pues, ¿no? Pongo más 100 menos 40. Sumando cada uno con su signo, ¿no? Igual a la masa es 30 por A. ¿No tenemos la aceleración? Claro, me están pidiendo la aceleración. Así es. 60. Claro, la resta acá será 60 igual a 30A y el 30 pasa a dividir, ¿no? Y 2. 60 entre 30, así es. La aceleración final será de 2 metros por segundo al al cuadrado. cuadrado. Esa será mi respuesta entonces. ¿Sí? Y bueno, obviamente como vemos ahí que está moviéndose hacia la derecha, ya le pondremos signo más, ¿no? Pero como me pide módulo, no necesito el signo. No necesito poner ni más ni menos, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Fácil y difícil? Con usted las cosas son todas así, prácticas. Así es, así es. Ya no se preocupen. Todo facilito. Así le va a venir también en su repaso. Ya, esta semana no va a haber tareita, Uy, como ya sí. saben. No va a haber tarea, no va a haber evaluación por el Uy, asunto de los exámenes. mejor. Así que tranquilos nomás, ¿ya? A ver, vamos a ver el último ejemplo. 4. Si la masa de la esfera es 0,5, determina el módulo de la tensión en la cuerda cuando pasa por A. Si la velocidad en ese punto tiene un valor de 10 metros por segundo. Ajá, aquí ya tenemos que recordar las propiedades de la dinámica circular, ¿no? Entonces, a ver, vamos a poner los datos primero. Sabemos que aquí en este punto la esfera tiene 0,5 kilos, es decir, tiene un peso. Va a tener un peso, su peso va a ser 0,5 por 10, ¿no? 0,5 por 10 será 5 newton. Ese va a ser su peso de la esfera, ¿no? Su peso es, sabemos, masa por gravedad, pues, ¿no? Peso es masa Sí. por gravedad, la masa es 0,5 por la gravedad 10, 5. Ya está. ¿Qué más? Tenemos ahí que hay una fuerza que lo jala hacia el centro, que es un cable, ¿no? Hay una tensión en la cuerda, esta cuerda está formando ahí una tensión, esta tensión también la está jalando hacia el centro, o sea, va a tener otra fuerza ahí que lo está jalando, que va a ser la tensión T, o sea, va a ser la fuerza T que le está jalando hacia el centro. Ahí está. Muy bien. Entonces, habíamos estudiado nosotros que había una fuerza que era la fuerza que jalaba hacia el centro, y por eso mismo tenía un nombre. ¿Se acuerdan cómo era ese nombre? La fuerza que iba hacia el centro. Empieza con C, empieza con C. La fuerza que iba hacia el centro se llamaba fuerza Central, Pep. centrípeta. Ay, ya, centrípeta. ¿Ya? Así es. Entonces, la fuerza centrípeta es la que iba hacia el centro. Esa fuerza centrípeta va a estar representada por el T más el 5. ¿Ya? Entonces, aplicando la segunda ley de Newton,
al movimiento circular, al MCU le vamos a poner movimiento circular uniforme, ¿no? O en MCU, claro, segunda ley de Newton, en movimiento circular, tenemos, era casi igual la fórmula. ¿Se acuerdan que la fórmula original era esta? Fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Ya, ahora lo único que vamos a hacer es cambiar dos cositas. Aquí va a ser fuerza centrípeta y aquí va a ser aceleración centrípeta. Nada más. ¿Ya? O sea, el FR le cambiamos por el FC y la aceleración por AC. Nada más. Ajá. ¿Ya? Ahora, en el caso de la aceleración centrípeta, hay que recordar que esta tenía su fórmula. ¿Ya? La aceleración centrípeta, su formulita era velocidad al cuadrado sobre R. Entonces la fórmula final quedaría, esto ya lo vimos en el tema de movimiento circular. La fórmula final quedaría así, ¿no? Ya está. Entonces, vamos a resolver rapidito porque ya nos queda poco tiempo. La fuerza centrípeta sería la suma de estos, dijimos, tema 5. Tema 5 es igual a la masa es 5, por la velocidad me están dando ahí que es 10 al cuadrado, entre el radio me lo están dando, vale 1. Sería T más 5 es igual a 5 por 10 al cuadrado, 100. Por 5, 500. ¿Verdad? Sí. Claro, velocidad al cuadrado, 100, ¿no? 500. Está bien. Ya está, muy bien. Ah, ya, pero la masa era 0,5, me equivoqué aquí. Disculpen. Entonces al final, sí, porque es la masa, no es la fuerza. Al final sería 50. El 5 pasa a restar y el valor final será 45. La tensión será 45 newton. Y esa será mi